Buen día. Ahora sí, buen día, chicos. Vamos a comenzar. Llamaremos lista. Humberto Aguilar. La misma, aquí, buen día. Elizabeth Alanoca. Presente, Alicia. María. Ya, María Calle. Presente, Alicia. Buenos días. Buen día. Esmeralda Chambi. Elizabeth Condori. Madai Chuta. Presente, Licen. Ya. Ronald Limachi. Red Mamani. Jessica Maita. Jessica Morillo. Presente, Licen. Ya. Helen Silvestre. Presente, Licen. Ya. Y Belinda Tancara. Ya. Elizabeth Condori y Belinda. 7 estoy anotando, Elizabeth. Belinda también. Ya te he anotado. Ya. Si alguien es registrado en la lista, me dice para registrarle ahorita. Ya. Vamos a continuar. Entonces, a ver, un pequeño repasito antes de comenzar. La anterior clase habíamos visto ya el concepto de lo que son los costos estimados, las características, porque estamos entrando a un nuevo tema que son los costos estimados. ¿Ok? ¿Cuál es la característica fundamental de este sistema de costos? Que lo diferencia del sistema de costos por procesos, sistemas de costos por órdenes de trabajo, sistemas de costos conjuntos. ¿Cuál sería la diferencia que sería su principal característica dentro de los costos estimados? Levante la mano quien quiera responder. Humberto. La misma, buen día. A lo que entendí, una de las características dice que los costos estimados se hacen durante o antes del proceso de producción Ya. eh, y se basa calculando. Eso es lo que me Ya. acuerdo. Ya. Helen. También una de las características era que se va a basar en los cálculos predeterminados Ya. sobre los datos que se tienen. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué pueden aumentar a eso? Otro sería, dice que los costos se van a ajustar periódicamente a los costos reales. Ya, ya. La característica fundamental de este sistema de costos estimados que diferencia a los demás es el hecho de que los costos unitarios no vamos a determinarlos al inicio ni durante. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hacer una estimación. Y vamos a hacer esto al inicio, como dice Humberto, o durante del proceso, hacemos la estimación de los costos unitarios, ¿ya? Esto ya sea con qué, viendo o analizando otras actividades de otras empresas, mejor dicho, tomando como referencia los costos unitarios de otras empresas que se dediquen a lo mismo, ese sería un factor, o dos, con costos unitarios de periodos pasados, ¿ya? Sacando datos estadísticos, o sea, haciendo un poco de estadística para poder saber cuánto más o menos podría ser su costo estimado, ¿ya? Una vez de que nosotros tengamos este costo estimado determinado, ¿no? Ya al momento de hacer el proceso, al final del periodo debemos hacer un ajuste, como dice Helen, ¿no ve? Debemos hacer un ajuste donde vamos a evaluar cuánto ha sido la diferencia entre el costo estimado que hemos determinado, ya sea con datos estadísticos de periodos pasados o ya sea con los datos de otras empresas, entonces debemos determinarlo, ¿ya?
Y, o si no, mejor dicho, hacer este ajuste con los datos reales, con lo que vamos a determinar dentro del proceso, vamos a tener datos reales. Ya es la principal característica. Es lo principal que debemos saber dentro de los costos. A diferencia de los costos por procesos lo tenemos en el momento. Costos conjuntos igual lo determinamos en el momento. Costos por órdenes de trabajo de la misma forma. Se determina en su momento, ¿no ve? Ya, vamos a continuar. Ya. Punto número 4. Habíamos hablado como punto número 3 las características. Ahora empezamos con el punto número 4. ¿Ya? Pasos a seguir en la contabilidad de costos estimados. Se deben seguir los siguientes pasos en la aplicación de los costos estimados. Como primer punto, preparar y calcular la hoja de costos unitarios estimados para cada artículo en coordinación con el gerente y el jefe de producción. Entonces, antes que nada hay que preparar la hoja de costos unitarios, como nos indica acá, pero de los estimados, ¿no? Ya aquí en esta hoja de costos vamos a preparar con los datos estadísticos, con los montos de otras empresas, haciendo todo ese proceso, ya la empresa tendrá su política contable para poder realizar esta estimación. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace en coordinación del gerente o el jefe de producción, porque el jefe de producción tiene conocimiento de todo aquello. Por lo tanto, se va a hacer más fácil poder calcular o preparar esta hoja de costos estimados, ¿ya? Como punto número B, segundo paso, va a ser determinar la producción equivalente de acuerdo al grado de avance en que se encuentran los productos en procesos y otros productos con defectos, sean estos vendibles o reprocesables. Esta parte ya sabemos, ¿no? Siempre un proceso, bueno, un proceso lo vamos a empezar en varios sistemas. Hemos visto en este caso de sistema de costos por procesos y en sistema de costos conjuntos que empezamos a hacer la determinación de la producción equivalente. Ya sabemos realizar por los diferentes métodos, ¿no? Hay que ver, y lo vamos a ir viendo más adelante, si es que hay cambios, hay diferencias, hay diferentes situaciones que se ve dentro de esta determinación, ¿ya? O si es igual a los sistemas de costos por procesos o al sistema de costos conjuntos, ¿no? Pero aquí nos dice, de acuerdo al grado de avance en que se encuentran los productos en proceso, que nos estamos refiriendo a un inventario inicial, ¿no? En el anterior periodo ha sido inventario final y en este periodo va a ser un inventario inicial, ¿ya? De otros productos con defecto, sean estos vendibles o reemplazables. Ya, ¿a qué nos referimos cuando nos dicen de otros productos con defecto, sean estos vendibles o reprocesables? ¿A qué tipo de productos se está refiriendo esta parte? Levante la mano quien quiera responder. ¿A qué nos referimos cuando nos está diciendo que y otros productos con defecto, sean estos vendibles o reprocesables? ¿A qué nos referimos? ¿A qué tipo de productos, Humberto? ¿No son a los productos averiados? Muy bien, nos referimos a productos defectuosos, que van a ser esos, ¿no? Nos dice productos con defecto, sean estos vendibles, entonces van a ser productos defectuosos que en el momento se van a vender, o reprocesables. ¿Y a qué nos referimos con reprocesables? Con productos averiados, que son productos defectuosos que van a pasar por un proceso adicional, ¿no? Esto ya lo hemos visto anteriormente, entonces esta parte sí debemos dominar. Ya debemos saber bien los conceptos y toda la parte de pérdidas anormales, normales, defectuosos, averiados, porque se lo va a ver a lo largo de un proceso, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Y otros productos con defectos, sean estos vendibles o sean reprocesables. Se refiere a los productos defectuosos y a los productos averiados, ¿ya? Punto número C. Evaluar la producción terminada, en proceso, con defectos, averiada y la pérdida anormal de producción a costos estimados. Ya una vez determinado en nuestra hoja de costos los costos unitarios estimados, como nos indica el punto A, ya vamos a poder evaluar nuestros productos, ¿no? Ya sea producción terminada, en proceso, defectuosa, averiada,
y la pérdida anormal, dependiendo si la empresa va a tener este tipo de situaciones. En caso de tener una pérdida normal, ¿por qué no lo evaluamos dentro de del punto número C? A ver, ¿por qué no lo evaluamos, la pérdida normal? Humberto. La pérdida normal no lo evaluamos porque ya, o sea, se supone que, o sea, vamos a contar con esa pérdida durante la producción. Ya, eso es como lo dice su nombre, es una pérdida normal, ¿no ve? Y vuelvo a repetir, siempre voy a ir repitiendo porque yo cuando pregunto, quiero que toditos levanten la mano, entonces me respondan, ¿ya? Por eso voy a seguir repitiendo. El día en que no me respondan, o sea, no toditos levanten, como Humberto, ¿no? En este caso solamente él está levantando la mano. Cuando pase eso, yo voy a seguir repitiendo, voy a seguir repitiendo, voy a seguir repitiendo, ¿ya? La pérdida normal. Habíamos dicho que, como su nombre lo indica, son sucesos normales que acontecen a lo largo de un proceso de producción de manera normal, ¿ya? Por lo tanto, estos costos van a ser absorbidos por la producción terminada y la producción en proceso. ¿Qué nos indica eso? Que no lo tenemos que evaluar, ¿ya? Simplemente tenemos la pérdida normal, ya hay una pérdida normal, pero se lo va a tomar en cuenta al final, pero no es necesario evaluarlo, ¿ya? Punto número D, nos dice, evaluar la producción vendida en el periodo a costos estimados. Bueno, ya sabemos eso, ¿no? Cuando nosotros vendemos, mejor dicho, cuando nosotros tenemos ya nuestros costos estimados acá, el valor de la producción total, el costo total de la producción, una vez teniendo eso, ya podemos aumentar el grado de avance, mejor dicho, el margen de utilidad, el porcentaje de margen de utilidad para poder vender nuestro producto. Entonces, por lo tanto, vamos a evaluar la producción vendida, es decir, los productos o los que estamos vendiendo, pero considerando el costo estimado, haciendo esta consideración de esta estimación, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Punto número E nos dice determinar si existen variaciones, ya sea de forma global o por elementos del costo, estudiar las mismas y eliminarlas contablemente. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver si hay variaciones, tomando en cuenta el valor real, ¿ya? Una vez haciendo todo esto. Vamos a ver si hay variaciones, ya sea como nos indica acá, de forma global o por cada elemento del costo. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo? A excepción de Humberto, que me dice. Es una pregunta muy fácil, ¿no? Helen. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Muy bien, y esta pregunta debería levantar toditos la mano, ¿ya? Porque estos elementos son fundamentales dentro de la producción, ¿ya? Dentro de un sistema de costos. Mano de obra, costos indirectos, materiales, materia prima, mano de obra, costos indirectos. Sí, los 3 elementos, eso nunca se lo saquen de la cabeza, siempre vamos a tener, ¿ya? Punto número F nos dice, corregir la hoja de costos unitarios estimados para cada producto que se manufactura. El costo unitario corregido se utilizará para el próximo periodo, ¿ya? Entonces, en este punto ya hacemos la corrección con los costos, los costos estimados unitarios que hemos determinado en la hoja de costos con nuestros costos reales, ¿ya? Y al momento de hacer esta comparación, vamos a tener ya un costo unitario corregido y ese costo unitario corregido se va a utilizar para el próximo periodo. Como decíamos, ¿no? En la estimación de los costos, vamos a tomar como referencia costos unitarios de gestiones pasadas, sacando los datos estadísticos de gestiones pasadas. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir dentro de lo que es la contabilidad de costos estimados. Continuamos, espérenme un momentito. Ahora sí. Ya, dice, sobre la base de la experiencia pasada en empresas similares o de la propia empresa, los datos estadísticos con que se cuenta y tomando muy en cuenta la capacidad productiva de la empresa, se calcula con anticipación el costo unitario de los 3 elementos del costo para cada producto, ¿ya? Entonces, acá nos indica lo que les estoy diciendo, ¿no? Sobre la experiencia pasada en empresas similares, es decir, empresas que se dediquen a la misma manufactura. Entonces, teniendo esa base o de la misma empresa, que sea de la misma empresa sus periodos pasados,
ya tenga, ¿no? Memoria, ¿no? En caso de que sea una empresa que esté iniciando recién, entonces vamos a utilizar los datos y los datos estadísticos de gestiones pasadas o experiencias pasadas de empresas similares. Pero si es una empresa que ya tiene recorrido, es decir, que ya tiene, ya es una empresa en marcha, ya tiene mucho tiempo trabajando, vamos a tomar en cuenta los datos estadísticos de la misma empresa, pero de gestiones pasadas, ¿ya? Y tomando muy en cuenta la capacidad productiva de la empresa, se calcula con anticipación. Volvemos al mismo punto, ¿no? La característica principal, que calculamos con anticipación el costo unitario de los 3 elementos del costo para cada producto, ¿ya? Eso es entendible, eso ya sabemos. Entonces, vamos a tener el costo de materia prima o material directo. Tomando la cantidad como el costo del material requerido, puede determinarse en función del programa o presupuesto de producción para un periodo, ¿ya? Y esto va de la mano con la parte de presupuestos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una parte presupuestaria, la parte presupuestaria, más o menos estimamos cuánto nos va a costar, digamos, la realización de algún proyecto, de algún producto. Entonces hacemos una pequeña estimación, digamos. Yo voy a presupuestar, así simplemente hablando de presupuestos, un tanto saliéndonos del tema de materia de costos. Digamos, yo voy a presupuestar que yo necesito un paquete contable. Mi presupuesto es de 150.000 bolivianos, ¿ya? No puede excederse de los 150.000 bolivianos. Ese es mi presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que más hacen las empresas, eh, la empresa estatal, ¿no ve? En la parte de ¿qué se dice? Empresas públicas, todas las empresas del Estado sacan convocatorias en SICOES, entonces tienen presupuestado un monto para poder eh, tomar como punto de referencia ese monto, ¿ya? Entonces presupuesten, siempre sacan. En estas fechas más o menos, ahora por ejemplo, los del sector público están haciendo su formulación, es decir, están elaborando el POA para que después sea aprobado por el Ministerio de Economía y todas esas partes. Entonces están realizando. ¿Ya? Entonces, ven, yo necesito un paquete contable, como les decía, de 150.000 bolivianos. No puede exceder. Entonces, ponen en su presupuesto. Y ahí ya vienen las empresas donde proponen. Yo propongo, a ver, le voy a dar un paquete por 140.000. Obviamente no estamos excediendo el precio de referencia, el precio presupuestado, pero sí, yo por 140.000 se lo voy a hacer. Entonces, ya está dentro del presupuesto. Chelen, dime. Dice, donde participan las empresas, esas son licitaciones, ¿no? Sí, son las licitaciones, las famosas licitaciones, que uno se presenta, ¿no? Entra a la página de SICOES y ahí te salen las diferentes convocatorias, ¿ya? Esas licitaciones públicas. Obviamente, no solamente las empresas públicas tienen esta parte de licitaciones, también las empresas privadas hacen la parte de presupuesto, pero ella es diferente, ¿no? Porque debemos diferenciar entre empresas privadas y empresas públicas. Por más de que sean ambas empresas, bueno, pueden hacer lo mismo, pero su tratamiento, ya sea contable, administrativo, es diferente, ¿ya? Entonces, para explicar un poco esto de los presupuestos, me entraba a lo que eran empresas públicas. Pero, sin embargo, las empresas privadas de manufactura también hacen ese presupuesto, como en el caso de de los costos estimados, ven su presupuesto de la producción para ese periodo y en base a eso determinan el costo de materia prima, ¿ya? Sacan una estimación. Obviamente esto es algo aproximado, no es real, ¿ya? Y por eso nos vamos a la parte de estimación, ¿ya? Como segundo punto, vamos a hablar sobre el costo de labor directa. Dice la cantidad de horas requeridas para su transformación y el costo de los mismos se determinará en función al volumen de producción, el tipo de producto, la tecnología a utilizar y las cuotas horarias establecidas para cada proceso. ¿Cómo determinamos esto? Debemos analizar las horas que va a requerir un producto para su transformación, qué tipo de producto es, si se va a utilizar tecnología o no, es decir, maquinaria o simplemente es la fuerza, digamos, la mano de obra de un hombre, ¿no ves? Entonces eso hay que determinar cuánto más o menos te cuesta la hora establecida por cada producto,
¿ya? Y de acuerdo a eso, a esa información, ya vamos a poder tener una estimación de cuánto nos va a costar la parte de labor directa, ¿ya? Es decir, mano de obra, ¿a ver? Entonces, esa parte ya vamos a hacer con nuestra estimación. Ahora, con los costos indirectos de fabricación. Para determinar los costos indirectos se deben analizar en forma exhaustiva el comportamiento de los costos fijos y costos variables. Una vez determinados los costos indirectos necesarios que coadyuven el proceso de transformación, se podrá determinar el coeficiente regulador tomando como base de acuerdo a las particularidades de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que debemos analizar el comportamiento de los costos fijos y variables. Ahora, ¿cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables? ¿A qué nos referimos con costos fijos y a qué nos referimos con costos variables? Pregunta para usted. Levante la mano que quiere responder. Humberto. Humberto y después Helen. Los costos fijos son los que eh, tenemos cada mes, o sea, se nos presenta para la producción. En este caso sería como, digamos, el alquiler, más o menos, como un ejemplo. Ya. Ya, Helen. Aparte de los alquileres serían los sueldos, porque mes a mes se paga también. Ya. Ya. Costo variable sería lo que no es fijo, de vez en cuando, digamos, se presenta. Ya. Exacto, ¿no? Entonces, los costos fijos son los que va a ser un costo constante, es decir, que cada mes tenemos que pagar. No necesariamente tiene que ser el mismo monto, pero sí cada mes se paga. Ya, es algo bien constante. En cambio, los costos variables puede ser que un mes pagues, 2 meses después no, después vuelvas a pagar, después ya no. Entonces, a eso se refiere con costos variables. Ejemplo de costos fijos, como decía Humberto, los alquileres, como decía Helen, los sueldos y salarios, los variables. ¿Cuáles serían algún ejemplo de costos variables? Los costos fijos son aquellos que no cambian en caso que aumenten la producción, en el caso de costo de que se mantiene. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Entonces, ejemplo de un costo variable. Los materiales para la producción. Los materiales para la producción ya no forman parte de los costos fijos ni variables porque están en la parte de materia prima, ¿ya? Costos variables, costos variables. Servicios básicos, dice. Más de ahí. Variables de luz y agua. Ya. Eso hay que entender bien la definición, ¿no? De lo que es fijo y lo que es variable. Muchos afirman que la parte de los costos fijos es lo que les decía al principio, ¿no? Son costos que se van a dar mes a mes, pero independientemente el monto que se va a pagar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los alquileres, es un costo fijo, ¿sí? Porque digamos que el alquiler es 1.500 de algún local, entonces 1.500 van a pagar constantemente. En el caso de los sueldos y salarios, como decía Helen, digamos el sueldo fijo, sueldo de 3.000, 3.000 van a ir pagando, ¿ya? Pero otros afirman que el costo fijo es simplemente que sea constante, pero aunque sea varía o no varía en el mes. Por ejemplo, en el caso de los servicios básicos, en el caso de la luz, del agua, se paga mes a mes, pero los montos van a variar dependiendo a la producción, ¿no ve? Entonces a eso algunos lo determinarían como costo fijo y otros lo determinarían como costo variable. Según su criterio, ¿cuál sería la denominación para los servicios básicos? ¿Costo fijo o costo variable? Y antes de que respondan esa parte, Helen, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? A lo que preguntas, para mí es un fijo, porque siempre se va a pagar, ya sea que aumente o baje, porque mes a mes se paga, ¿no ves? Eso sería. Y el otro, una variable tal vez sería la gasolina, tal vez el vehículo. En un mes lo cargan, digamos, para el otro mes más, y así van a ir pagando, tal vez, no sé. Muy bien. El transporte, ese es un costo indirecto, pero es importante, ¿no? El transportar
de un lugar a otro nuestra mercadería, el producto ya para venderse o incluso de un proceso a otro, ¿no ve? Ya va a ser, ¿por qué? Porque un mes, digamos, vamos a cargar, ya sea independientemente del monto, pero al siguiente mes tal vez no, y el tercer mes tal vez sí. Entonces, por eso, de esa misma forma va a ser variable el transporte, ¿no ve? Servicios básicos, dice Madaí y Belinda variable. Las dos dicen variable porque depende a la producción. Vuelvo a repetir, si este es un costo variable que puede ser que aumente o disminuya la producción, entonces puede que sí sea considerado un costo variable. Pero esto lo vamos a dejar como tema de investigación, ¿ya? Y donde llegamos a un acuerdo donde se diga cómo realmente son los costos, el tratamiento de costos fijos y los costos variables, ¿ya? Lo vamos a dejar para más adelante, donde si quieren recuperar puntos lo pueden hacer y si no, entonces no lo hacen también, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Dónde estábamos? Costos indirectos, ¿no? Analizamos el comportamiento de los costos fijos variables. Una vez determinados los costos indirectos necesarios que coadyuven en el proceso de transformación, se podrá determinar el coeficiente regulador tomando como base adecuada de acuerdo a las particularidades de la empresa. Es decir, tomando todo en cuenta todas estas, los costos fijos variables, vamos a determinar nuestro coeficiente regulador, ¿ya? Tomando como base adecuada para hacer nuestra estimación, ¿ya? Debemos determinar el coeficiente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de hoja de costos estimados. Y esa es la preparación de una hoja de costos estimados. Tenemos en materiales, tenemos labor directa o mano de obra y los costos indirectos. En materiales tenemos dos productos, ¿no? Producto A, producto B. ¿Cuál va a ser la unidad de medida de cálculo? Metros, ¿ya? Cantidades. Las cantidades, 1.5 metros para el producto A, 0.8 para el producto B, ¿ya? El costo unitario estimado es de 70 bolivianos por metro y el costo unitario del producto B va a ser de 90 bolivianos por metro. Por lo tanto, para sacar nuestro subtotal simplemente tenemos que multiplicar, ¿no? La cantidad por nuestro costo unitario y sacamos nuestro total, ¿ya? Hacemos lo mismo para mano de obra. Pero ya aquí la unidad de medida va a ser las horas, obviamente porque el trabajador o el asalariado, el que se llama el obrero, está trabajando por horas, ¿ya? Entonces determinamos la cantidad de horas que conlleva hacer la producción de un cierto producto en cierto proceso. En este caso nos dice que para un proceso, para el proceso número 1, nos consume 12 horas para el proceso de transformación, ¿ya? Para el proceso número 2 nos dice que nos consume 8 horas. El costo unitario, que quiere decir que cuánto vamos a pagar por hora, son 3 bolivianos por hora trabajada. Simplemente hacemos nuestra multiplicación, ¿no ve? Cantidad por nuestro costo y ya tenemos nuestra estimación, ¿ya? En los costos indirectos habíamos dicho que tenemos que determinar nuestro coeficiente regulador y el coeficiente regulador nos dice que es bolivianos, aquí es bolivianos, 2.50 por hora por cada hombre, ¿ya? Entonces, ¿cuántas horas son trabajadas para los costos indirectos? Son 20 horas. Entonces, debemos determinar horas trabajadas y nuestra unidad de medida va a ser horas, 20. Y nos dice 2.50 que va a ser el coeficiente regulador. Simplemente multiplicamos, ¿no? Los 2.50 por 20 para tener nuestro subtotal y de ahí nuestro total. Al final totalizamos y este sería nuestro costo unitario estimado. Ya tendríamos nuestro costo unitario estimado, ya de cierto producto. Ya, así preparamos nuestra hoja de costos. Ya, la formulación de la hoja de costos unitarios se debe realizar en forma analítica, considerando todas las características, tanto cantidad física, calidad y los costos por los 3 elementos del costo de producción para entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces debemos ver la calidad, todos los aspectos que necesitamos saber acerca de un producto para poder determinar acá nuestra hoja de costos y sacar nuestra estimación. Entonces consideramos absolutamente todo, ¿ya? Para esta parte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda de esta parte que hemos avanzado hoy?
Humberto, dime. Yo tengo una duda sobre la parte del coeficiente regulador. Ya, dime. ¿Cómo sacamos o usted directamente nos dice el monto? Ya, aquí está. ¿Dónde estábamos? Para el coeficiente regulador debemos tomar los aspectos de los costos fijos y variables, ¿ya? O sea, debemos analizar todo el comportamiento y todos los costos indirectos necesarios para el proceso de producción. Es decir, una vez tomando en cuenta esta parte, analizándolo, recién vamos a poder determinar el coeficiente de regulador. No es que adivinando, ¿no ve? Vamos a poner un monto, ¿ya? Una base. No es que incluso para el coeficiente regulador puede ser que acá no sean por hora, es decir, tomando en cuenta las horas trabajadas. Puede ser otro aspecto, otro factor que vamos a determinar, ¿ya? Ese es indistinto. Para los costos indirectos debemos analizar todos los costos indirectos, los costos fijos, variables que tiene la empresa para poder avanzar, para poder tener ese coeficiente regulador. Obviamente acá solamente es un ejemplo, ¿no? Las horas trabajadas, pero podría ser otro factor, ¿ya? Dice que puede que explique nuevamente el cuadro, ¿ya? Ya. Ya. Hacemos como primer punto dentro de los pasos, ¿no? Decíamos preparar y calcular la hoja de costos unitarios estimados para cada artículo en coordinación con el gerente o jefe de producción. Entonces, esta es la hoja de costos estimados, ¿ya? Tenemos nuestro detalle para cada uno, ¿no? De los elementos del costo. Determinar la unidad de medida para cada uno, eso es fundamental, ¿ya? Para poder hacer nuestra estimación. Si no tenemos una unidad de medida o cómo lo vamos a poder evaluar, no vamos a poder realizar esta estimación. Por lo tanto, para nuestro producto A, nuestro producto B nos dice que nuestra unidad de medida va a ser en metros. Para la labor directa va a ser en horas y según los cálculos, mejor dicho, toda la parte analizada del comportamiento de los costos fijos y variables, hemos determinado para nuestros costos indirectos sacar el coeficiente regulador por hora, es decir, por horas trabajadas, ¿ya? Debemos determinar cuánto va a ser la cantidad necesaria para producir un cierto producto, ¿ya? En material directo tenemos producto A y producto B, es decir, necesitamos en material directo la utilización de cierto producto y un producto A y un producto B, ¿no ve? Entonces vamos a sacar nuestra cantidad de esos productos, obviamente de esos materiales que vamos a utilizar, ¿ya? Sacamos nuestra estimación, decimos el costo unitario de cada producto por metro, en este caso estamos hablando de metros, tal vez nos estamos refiriendo a una textilera, ¿no? Entonces del material A, digamos, producto A, necesitamos metro y medio. Del material B solamente necesitamos 80 centímetros para poder realizar este producto. Entonces sacamos nuestro costo unitario determinado, estimado, y multiplicamos para tener nuestro subtotal. Ya, vuelvo a repetir, esto es estimación. Para labor directa, ¿qué tal? Para nuestro proceso, para el proceso 1, vamos a necesitar 12 horas y para el proceso 2 vamos a necesitar 8 horas de trabajo, ¿ya? Cada costo unitario está de 3 bolivianos para cada hora, más o menos valuada. Entonces, 3 bolivianos por 12 nos da 36, sacando un subtotal. ¿A qué me refiero? En material directo, por ejemplo, son los materiales que yo vaya a necesitar para poder transformar mi producto, ¿ya? En labor directa nos tomamos en referencia el proceso. ¿Por qué? Porque pasamos de un proceso a otro. ¿Cuántos procesos nos va a tomar hacer nuestro producto? En este caso nos dice que en labor directa son 2 procesos. Es decir, va a pasar por un proceso al principio y tiene que pasar por otro proceso después, ¿no ve? Y tenemos los costos indirectos y en los costos indirectos vamos a determinar nuestro coeficiente regulador, donde nos indica que vamos a utilizar 2.50 bolivianos por hora. ¿Cuántas horas trabajadas? En este caso tenemos 20,
¿ya? Estos costos indirectos pueden suceder, pueden pasar o pueden ocurrir en el proceso 1 o en el proceso 2. Puede que en el proceso 1 sean 15 horas trabajadas y 5 en el proceso 2 o 10. Entonces eso simplemente es como una estimación, un cálculo aproximado. ¿Ya? Nos dice el costo unitario es de 20, mejor dicho, 2.50, multiplicamos por las horas trabajadas para tener un subtotal de 50 y totalizando todo nos da 295, que va a ser el costo unitario estimado ya de ambos procesos, porque acá nos está diciendo que este producto requiere de dos procesos, ¿no? El proceso 1 y proceso 2. Entonces, de dos procesos es 250 bolivianos nuestra estimación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos todo nuestro proceso y tenemos un costo unitario que va a ser del proceso 1 y del proceso 2, la sumatoria de ambos va a ser de 295 o va a ir aproximadamente, ya que es esto una estimación. No sé si se está entendiendo, o sea, o no se ha entendido algo, entonces me dicen o levanten la mano si es que tienen alguna duda o consulta. Si quedó todo claro, entonces levanten la mano. Dice, Dime. la parte de coeficiente regulador, no sé si pudiera darnos tal vez un ejemplo de cómo podemos sacar ese monto. Ya, Sí. para el coeficiente regulador, por ejemplo, chicos, lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿ya? Entonces, ahorita no nos enredaremos, simplemente entendamos un poquito lo que es la teoría y nada más, ¿ya? Los conceptos básicos, el entender los pasos que se debe seguir, nada más. Para la parte del coeficiente regulador, lo vamos a ver ya al momento de hacer la práctica. Ya en ese momento vamos a analizarlo, vamos a ver todo, entonces en esa parte. Porque si ahorita les explico, va a ser meterles más información sobre una base que ustedes ya tienen y los voy a marear. Y no quiero eso. Entonces hagámoslo por pasos. Simplemente vamos a explicar. Obviamente se va a explicar más adelante. ¿Ya? Así que no se preocupen. Esto lo vamos a explicar más adelante, como les decía. ¿Ya? Entonces, entraríamos ahorita a la parte del explicar, mejor dicho, todas las bases para la determinación de los costos estimados, pero es algo larguito, ¿ya? Para estas bases. Por lo tanto, aquí terminaríamos con esta parte teórica que estamos haciendo. La próxima clase yo creo que terminamos con la parte teórica y ya empezamos con la parte práctica, ¿ya? Porque tenemos que volar con respecto a estos costos estimados para poder entrar a los costos estándar y que nos alcance todo este bimestre a llevar todos estos temas, ¿no ven? Ya chicos, entonces terminaríamos acá la parte de las bases para poder calcular, hacer todo el cálculo de estos costos estimados de la determinación. No lo vamos a ver ahora porque es largo, entonces no quisiera cortarlo. Quiero de una sola clase directamente explicar todo, ¿ya? Si no hay más dudas, preguntas y consultas, estaríamos terminando la clase acá, chicos. Si quedó entonces todo claro, entonces nos estaríamos yendo. Levanten la mano si quedó todo claro. Muy bien, ya, eso sería todo, todo hasta aquí, ¿no? De esta clase. Chicos, con respecto a sus notas, hasta mañana ya va a estar por si acaso las notas, tanto extractiva como costos, ¿ya? Sé que algunos me han estado escribiendo, me han estado preguntando si que las notas que no pueden ver y todo eso, pero hasta mañana va a estar. Estoy con muchas cosas, sigo revisando, entonces se me complica. Por lo tanto, hasta mañana ya va a estar en plataforma sus notas, ¿ya? Ya, eso sería todo, chicos. Nos vemos la próxima clase el día miércoles. Hasta luego, Lisa. Chao, chao, nos vemos el día miércoles.